está, Y Richard Quinteros también. Gracias, y muchas Richard gracias. Quintero. A Richard también. Sí, aquí estoy, gracias. Ahí está. Te dieron Gracias. la autorización, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya. Perfecto, bueno, comenzamos entonces este encuentro. Les doy muchas gracias por venir a este encuentro con dirigentes de personas, de asociaciones que velan por los derechos de las personas con discapacidad en distintos ámbitos. Encuentro que hemos coorganizado junto con María Soledad Cisternas. También doy un especial agradecimiento a los constituyentes que hoy día nos acompañan, que ha sido un día bastante largo para ellos. De hecho, tuvimos que posponer un poco el inicio de esta reunión y este encuentro, puesto que hubo unos ciertos inconvenientes de fuerza mayor hoy día en la Convención Constitucional. Por lo tanto, se tuvo que retrasar una hora el encuentro. Así que también le agradezco la flexibilidad para aquellos que pueden llegar hoy día. Aún así quisimos hacer este encuentro porque justamente es para los constituyentes, para los equipos de gran valor que escucharlos a ustedes, escuchar a los grupos, a los que representan, y para ayudarnos a comprender a los desafíos que nos encontramos con nuestra sociedad y que podemos enfrentar en esta Constitución. Sin mayor preámbulo, solamente quería señalar de que hoy día nos acompañan varios constituyentes. Ahí veo a Benito Baranda, que está, el que es psicólogo, es activista reconocido por distintas causas sociales, vive en La Pintana, y que es constituyente por la zona sur de Santiago. Hola, hola. Hola, Muchas Sole, gracias. Hola. Hola, Benito. Muchas gracias, Benito, por acompañarnos. También veo ahí a Paulina Valenzuela. Paulina, ella es profesora, ella vive en Paine, también es activista por los derechos de las mujeres, y hoy día es constituyente por la zona de Paine y también de Milipilla y Talagante. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Hola. Hola. A todos, un gusto de estar aquí con ustedes. Hola. También hoy día nos acompaña Lorena Céspedes. Lorena, ella es licenciada, es profesora de física y que se ha desarrollado profesionalmente desde la ciudad de Temuco y que promueve el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y hoy es constituyente por la región de la Araucanía. Muchas gracias, Lorena, por estar con nosotros. Hola, buenas noches, saludos a todos. Gracias por la invitación. También nos acompaña Guillermo Namor. Guillermo, que él es abogado, él es valleranino y es constituyente hoy día por la región de Atacama. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos ahí desde el metro. Hola. Muchas gracias a usted. Y también veo ahí a Gaspar Domínguez. Gaspar Domínguez, él es médico de zona, magíster también en salud pública, ha trabajado en distintas zonas aisladas de la Patagonia, hoy día vive en Palena y es constituyente por la región de los lagos. Muchas gracias, Gaspar, por estar hoy día con nosotros. Gracias, Nico. Un saludo a todas las personas que están aquí. Gracias. Gracias. Perfecto. Y ahí, entre todos los cuadritos, no sé si me va algún constituyente, si es que... No sé si a alguien le faltó que lo nombrara, pero entiendo que esos son los constituyentes que hoy día nos acompañan, que también todos ellos son miembros de un colectivo llamado Independientes No Neutrales. Ahí justo también se está ingresando Juan José Martín. Él es activista medioambiental, él es estudiante de ingeniería y es constituyente actualmente por el Distrito 12, toda la zona sur de Santiago. Ahí, Juanjo, muchas gracias por acompañarnos. Hola. Perdón, estoy caminando. Salimos hace poco de la sesión, así que estoy aquí en la calle. Exacto. Pero estoy presente escuchando. Muchas gracias por la invitación. Buenísimo. Y también la última constituyente que nos va a acompañar hoy día, que acá está ingresando, es Patricia Politzer, que ella es periodista santiaguina y es directora de Educación 2020 y consejera por Comunidad Mujer. Y hoy día es constituyente por el Distrito 10, esto es principalmente la comuna de Santiago, Providencia y otras comunas que están ahí en la región de Santiago. Hola. Entonces, con esa introducción, ahora yo les quiero dejar con María Soledad Cisternas,
que ella es abogada, cientista política, es conocida por muchas de ustedes, a muchos la invitó personalmente, ha participado en el Comité de Naciones Unidas que elaboró la Convención por los Derechos de las Personas de Discapacidad, así que quizás nos puede contar un poco de eso. También es Premio Nacional de Derechos Humanos y persona con ceguera, a quien acompañamos hoy día su colaboración y también fue coorganizadora de este encuentro con constituyentes, así que le agradecemos especialmente por toda su colaboración. Y con eso entonces ahora ya la dejo con María Soledad, quien va a estar de aquí de coanfitriona, junto conmigo para ir dando las palabras de las distintas personas que quieren hacer presentes estas consideraciones a los constituyentes. Buenas noches a todas y todos. En primer lugar, muchas gracias por haber esperado. Sé que el mundo de la discapacidad estaba expectante para esta reunión y han esperado para poder estar aquí, y también, por supuesto, a los constituyentes que sabemos que han tenido una jornada de trabajo y han querido estar presentes. La idea es que sean los distintos dirigentes que van a ustedes escuchar quienes tengan el protagonismo de este momento, ya que, como hemos dicho muchas veces, Buenas. Hola. Es distinto presentar un papel escrito a ver a las personas en directo, con sus caras, con sus puntos de vista, etc. Por eso, sin más, vamos a comenzar esta presentación e interacción con el Colectivo Nacional de la Discapacidad. Y acá yo voy a dar los nombres, cada uno de ellos va a decir a qué organización pertenece, y tendrán como máximo 3 minutos para hablar. Nicolás Santamaría, quien fue la persona que dio la bienvenida, va a cronometrar el tiempo para que haya igualdad de oportunidades para todas y todos. En primer lugar, miembro de CONADIS, Eric Rodríguez. Tienes la palabra, Eric. Muy buenas noches a todos. Gracias, profesora, por la invitación. Quiero partir contándoles que mi nombre es Eric Rodríguez, soy una persona con discapacidad visual, soy ciego total y soy formador del primer movimiento Jóvenes Ciegos Chile e integrante del Colectivo Nacional por la Discapacidad. Para ser consecuentes, de manera breve, contarles que soy un joven de tez blanca, de pelo oscuro, que he visto una polera a rayas y estoy sentado en mi living para las personas que no pueden visualizarme en este momento. Bueno, ¿cómo partir? Primero agradeciendo la invitación, las personas que hacen posible esto, a nuestros convencionales que están hoy con nosotros, a la profesora y a la gente técnico que hace posible esto, y a las personas con discapacidad que hemos trabajado tanto a lo largo de este tiempo. Muy pocas veces nos detenemos a valorar el trabajo que hemos hecho, que ha sido tremendo, que está culminando con este documento marco que nos va a unir a todas las personas con discapacidad, y que hoy tenemos la responsabilidad de contarle a nuestros convencionales cómo queremos que la nueva Constitución vea a las personas con discapacidad, ¿cierto? Que este nuevo Chile que ellos van a construir nos contemple. Hoy nosotros tenemos la responsabilidad de argumentar por qué el reconocimiento constitucional tiene que ser piedra angular en la nueva Constitución. Y después de esta reunión ellos tendrán la responsabilidad también de, en cada idea, esté la discapacidad permeando la Constitución. En cada artículo que se apruebe, ellos se detengan a pensar si contemplan las personas con discapacidad visual, auditiva, física, psicosocial, si contempla el género, si contempla el cuidado y la asistencia. Y cuando eso lo contemple, ahí podrán decir sí, esto sí lo podemos aprobar. Muchas gracias, profesora María Soledad, y muchas gracias a todos por la atención. Gracias a ti, Eric. Quiero agradecer también a Elvira Quiroz y a Richard Quinteros, quienes están grabando este encuentro, para quienes después lo deseen ver. Ahora, también de CONADIS, Irma Iglesias. Hola, buenas noches ya. María Soledad, una consulta. Me están preguntando si esto está saliendo por Facebook Live, porque la gente está queriendo entrar, pero dice que no está. Yo desconozco. Ahí Nicolás no puede decir, Nicolás Santamaría.
Sí, Tenemos acá- un pequeño problema, lo estamos solucionando, disculpen, pero tenemos un problema técnico para salir al aire, pero lo estamos solucionando. De todas maneras, si hay alguien que quizás le está pidiendo ingresar ahora, les pueden enviar el mismo link con que ingresaron para que pueda ser parte de la reunión sin hacer intervenciones, pero para que igual nos pueda ver si es que está muy insistiendo para poder entrar. Gracias, Nicolás. Irma, por favor, te escuchamos. Perfecto, ya. Entonces yo bueno, mi nombre es Irma Iglesias Suazola, yo soy de la Fundación DAO 21 Chile y también soy miembro del Colectivo Nacional por la Discapacidad. Y yo voy brevemente a tratar de entregarles cuál es una de las propuestas para esta constitución, que no es nada nuevo, viene desde el 2014, que fue la primera vez que presentamos desde la Fundación DAO 21 Chile, esta propuesta de reforma constitucional. Y quiero evocar una frase que para mí es muy importante y sobre todo en estos momentos, que es I have a dream, yo tengo un sueño, que es la famosa frase de Martin Luther King cuando estaba en una escalinata frente al monumento de Lincoln, y nosotros nos sentimos exactamente igual, las personas con discapacidad y sus familias, que estamos en un primer peldaño hacia un nuevo país que incluya a las personas con discapacidad y que coexistan armoniosamente y en igualdad como todos los hijos de esta tierra. ¿Y cómo puede ser esto? Con un reconocimiento constitucional. Nos pueden decir, bueno, ¿cómo van a reconocer constitucionalmente a las personas con discapacidad? Como nos han dicho mucho. También entonces tendríamos que reconocer a las personas evangélicas y así hacen como una caricatura de lo que nosotros pedimos. Pero no es tan descabellado, porque hay que considerar que los países de la región, salvo Chile y Haití, no reconocen al ciudadano con discapacidad en su Carta Magna. Puedo decir Brasil 8 veces, Colombia 4 veces, República Dominicana 4 veces, Ecuador 6 veces. Chile es el único país, junto con Haití, que no reconoce al ciudadano con discapacidad. Y hay que considerar que la discapacidad, sin duda, es parte de la condición humana, no importa la edad, la posición que una persona haya alcanzado en la sociedad. Por el solo hecho de ser persona humana, carga con la potencialidad de caer en situación de discapacidad a medida que envejecemos. O sea, la discapacidad no es de un sector, no es de esos 3 millones de chilenos, es de toda la sociedad, porque vamos a envejecer y vamos a caer en esta situación de discapacidad. Por lo tanto, si esta Constitución no reconoce de una vez a la persona con discapacidad en su articulado, para nosotros no es una Constitución válida. Esta nueva Constitución debe garantizar que se adoptarán todas las medidas necesarias para promover y asegurar la inclusión social de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida nacional. Ese es nuestro sueño. Ese es el sueño de las personas con discapacidad y sus familias, que yo creo que somos más de 9 millones, porque 3 millones son con discapacidad y su padre y su madre son 6 millones más, por lo tanto somos la gran mayoría. Y con esto termino, que nosotros también queremos ver un precioso amanecer. Muchas gracias. Gracias a ti, Irma, y recordar que la pandemia también está dejando secuela de discapacidad, lo que implica que cada vez aumenta más el número. Bueno, a continuación, Sheila Sánchez. Hola Irma, ¿cómo estás? Hola a la María Soledad, a Lery, a mis pares y a todos ustedes, sobre todo a los constituyentes que hoy día nos acompañan. Bueno, yo soy de Arica, la primera región, represento a ONG Maimuro, soy miembro también del Consejo Regional de la Discapacidad y miembro también de este colectivo nacional. Estoy muy feliz por esta invitación porque es algo de lo que estábamos buscando. Fui también candidata constituyente, entonces levantamos muchas propuestas como región y a través del colectivo nacional. Hoy particularmente les quiero exponer sobre una de las labores y de los trabajos más bonitos, digamos, como familia que uno hace, pero que lamentablemente, sobre todo a nosotros las mujeres, muchas veces nos deja de lado en nuestro desarrollo profesional como mujer, como madre, pero sobre todo nuestro desarrollo profesional, y es la labor de los cuidados.
Históricamente, esta labor, este trabajo no remunerado, siempre ha recaído sobre el género femenino. Es importante, chiquillos, chiquillas, constituyentes, que ustedes sepan que existe, a raíz de una encuesta que se hizo de cuidador informal en Chile, existe hoy día cerca de un 80% que ejercen este trabajo. Y lo importante de estos datos es que la mayoría de las personas, en este caso las mujeres que ejercen la labor, cuentan con muy, pero muy poquitas horas para poder dedicarse como persona a su propia vida. El Estado, lamentablemente, no se ha hecho cargo. Creemos nosotros como colectivo nacional que esta es una labor que tiene que ser responsabilidad por Estado. Hoy día no existen políticas públicas, no existe ningún programa de gobierno que pueda, ¿no es cierto?, hacerse cargo de lo que hoy día es un trabajo, entre comillas, informal y que debiera de ser formalizado. Debiera de tener, ¿no es cierto?, esta labor, una remuneración, debieran de contar estas personas con una protección social y una protección de salud, porque este trabajo lo que ha hecho simplemente ha sido empobrecer y precarizar más a las familias, ya que al no ser un trabajo remunerado, simplemente no cuentan con ninguna protección social, con ninguna protección del Estado, con ningún sistema de previsión social que las permita acoger. Por otro lado, como colectivo nacional, en los levantamientos que hemos hecho, nos hemos dado cuenta de que la labor de los cuidados, o en general, podríamos decir más bien de las asistencias, debieran, ¿no es cierto?, estar justamente recayendo como políticas públicas de nuestro Estado y no en las familias. Ahora, esto también tiene que ver con un tema de respeto del derecho y de la autonomía que tiene tanto la persona en situación de discapacidad, que pueda decidir, ¿no es cierto?, quién pueda ejercer esta labor, y por otro lado también el derecho que tienen históricamente hoy día, como decía el género femenino, que son las mismas mamás, de poder reconocer esta labor o de aceptar esto del asunto de los cuidados. Creo que tener un sistema nacional de cuidado y asistencia es la solución a esta gran problemática y a esta gran deuda histórica que hoy día el Estado tiene para proteger, ¿no es cierto?, a nuestras personas con discapacidad, y que finalmente ustedes como constituyentes tenemos fe en que así va a poder, digamos, establecerse en una nueva constitución dentro del marco de los derechos de las personas con discapacidad, pero también el reconocimiento de esta labor, sobre todo las cuidadoras. Con eso termino, espero que esto sea un éxito, espero que podamos contar no solo con el apoyo de ustedes, sino de todos para este colectivo, y por supuesto nos ponemos a disposición de entregar todas las materias y herramientas necesarias para que ustedes lo puedan concretar, y como dijo Irma, que sea, ¿no es cierto?, un trabajo fructífero, y estamos contentos y felices. Muchas gracias, Sheila, por colocar este importante tema del Sistema Nacional de Cuidados. Pido a quienes no estén hablando que pongan muteado el micrófono para que así la persona que habla se pueda escuchar sin interferencia. Ahora corresponde a Gema Vega el uso de la palabra, también de CONADIS. Sin micrófono. Gema. Se ve la persona. Sí, dice Gema, me escribe por interno que estaba tratando de ingresar, pero que no la, como se cayó, no la han admitido. Está en la sala de espera. Ahí la estoy admitiendo nuevamente para que pueda entrar. Para que pueda entrar. Gracias, Eric. Gracias, Nicolás. ¿Ahí entró Nicolás? Ahí entró Gema, sí, ahí entró Gema. Ya. Gema, puedes hablar. Buenas noches, disculpen, estoy con problemas de conexión bastante complejos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, sí. Gema, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Ya, sí. Disculpen, es que yo no los escucho bien. Ya, en primer lugar, presentarme, mi nombre es Gema Vega, presidenta de la agrupación de discapacidad Juan Carlos Saldías de San Vicente de Tahuatahua, parte del CONADIS, y presidenta del COSO de la región de O'Higgins.
Mi tema es la parte de la legislación. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Gema. Ahí te quedaste un poquito congelado ahora. Esperemos a ver si es que puede retomar. Quizás si es que apaga el video puede funcionar. Tal vez apagando la cámara, Gema, dejando tu voz para escuchar. El lector me informa que acaba de caer, Gema, así que yo considero que podríamos darle la palabra al Sí. siguiente. Sí, vamos a pasar entonces a Luis Trillanes. Luis, tienes la palabra. Buenas noches, no sé si me escuchan ahí. Sí. Ok. Buenas noches, agradecido por la invitación. Mi nombre es Luis Trillanes Córdoba, soy ciego, pertenezco a la agrupación Amigos de los Ciegos, Agasi de Punta Arenas, organización integrante de CONADIS. En primer lugar, es muy importante vuestra misión, constituyentes, porque en el siglo XXI es necesario crear un nuevo pacto social, considerar las nuevas condiciones, la intervención de la sociedad, la necesidad de participación de la sociedad organizada, y por supuesto temas como el medio ambiente y la discapacidad. Pero hay otro factor, porque el reconocimiento de las personas con discapacidad en la Constitución se hace necesario como sujetos de derecho, no como objetos de caridad ni solamente asistencia por parte del Estado. Pero hay un elemento relevante en este tema, en esta área y en esta arista, que es la descentralización, ya que las realidades que tenemos en cada región, en cada territorio es sumamente diversa. Territorios como la región de Aysén, en que hay comunidades y comunas muy pequeñas, donde a los colegas con discapacidad se les hace difícil inclusive llegar a los grandes centros poblacionales para la salud, para la educación. Y lo mismo ocurre aquí en Magallanes, donde tenemos concentrado en 3 grandes comunas, gran parte de la población, donde se ha hecho necesario, por ejemplo, por parte de nosotros, las personas con discapacidad, responder a la gente ante sus necesidades, cosa que no ha hecho el Estado. Por tanto, es relevante que en esta descentralización también se tome en cuenta lo que va a hacer el gobierno interior. También es muy significativo lo que pueden hacer y deben hacer las distintas autoridades, el gobernador regional, los alcaldes, los consejos municipales. Para muestra un botón. En el caso de todo lo que es la política de accesibilidad instaurada por el Serviu a través de su gran reglamento y decreto, hay muchas cosas que para nosotros, ante escarcha, ante la nieve, son de poca aplicabilidad. Como por ejemplo un sendero podónico. Es distinto vivir en La Serena con buen clima y que andar con botas aquí en Magallanes o en Aysén, donde la nieve tiene mucho que decir. Por tanto, un capítulo significativo es la descentralización, es el poder normativo de los gobernadores para poder aplicar la legislación a la realidad de cada territorio. Estamos esperanzados en esta nueva constitución, en este nuevo orden que se quiere instaurar en favor de todas las personas en cada territorio. Agradecer este momento y esperar que esto se plasme de una forma veraz y oportuna,
con las bajadas pertinentes a la ley y a los reglamentos que se apliquen en cada provincia, en cada región, en cada comuna. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis. Y ahora Nicolás va a dar la palabra a algún constituyente porque vamos a ir mezclando lo que ustedes señalan y la reacción de algún constituyente. Hago presente que aquí está la diversidad temática nacional. Como ustedes ven, Luis se ha referido a la situación de Punta Arenas, Magallanes, y eso es muy importante. Nicolás. Buenísimo, muchas gracias María Soledad. Yo en realidad quería abrir la palabra si es que algún constituyente quisiera hacer un pequeño comentario de 2-3 minutos respecto a estas profundas materias y sentidas materias que nos han señalado distintas personas que han compartido con nosotros hoy día. Así que abro la palabra para Benito, para Gaspar, para Lorena, quien desee, para que esto sea un poco más un diálogo y no solamente un comentario unilateral. Y luego también haremos otra ronda en que María Soledad igual dará nuevamente comentarios a las demás personas que van a hablar en este conversatorio. Paulina y después Carolina. Hola de nuevo a todos y a los que se han incorporado a la reunión. Como bien señaló Nicolás en la presentación, soy profesora de profesión, así es que es un honor estar escuchando sus exposiciones, porque desde la educación, pese a que ya tenemos nosotros incorporado un programa de integración escolar enfocado a las distintas necesidades de los estudiantes, siempre es bueno seguir aprendiendo más para tener presente, como bien lo explicaban, que tenemos que tener bien impregnado las necesidades de las personas en situación de discapacidad para que la Constitución se trate como un tema transversal, que no se nos escape ningún área de la Constitución en que no tengamos presente las necesidades de todos, todas y todes. Muchas gracias, Paulina. Quería darle la palabra ahora a Carolina y luego María Soledad sigue dando palabras. Y los siguientes constituyentes, Gaspar, ahí te tengo anotado para que puedas hacer un comentario después. Muchas gracias. Hola, quería primero pedir mis disculpas porque salimos a las 8:30 desde la convención. Vengo llegando hace un poco de rato al hotel, así que estoy recién conectándome. Agradecer a los que están acá presentes por la invitación y que nos compartan abiertamente cuáles son sus necesidades, cuáles son sus vidas, porque todo esto nos da contenido para poder llevar a la constituyente y poder plantearlo dentro de la constituyente cuando las conversaciones se den. Es importante estos momentos de diálogo y de escucha para saber la realidad de las distintas personas y poder llevar a la Constitución y que finalmente que establezca una Constitución que sea realmente para todos, todas y todes. Así que gracias por la instancia de estar junto a ustedes. Seguiremos escuchando. Muchas gracias, Paulina y Carolina. Ahora damos la palabra a Marcela Benavides. Buenas noches, estimados constituyentes y miembros de la sociedad civil, de las personas con discapacidad, y muy agradecida de esta oportunidad que ha gestionado María Soledad Cisternas Reyes y sus colaboradores. Como presidenta de la Corporación Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile, en esta oportunidad hablaremos de las barreras de las mujeres y niñas con discapacidad a la justicia social a la que tanto aspiramos como forma de dignidad.
En Chile, en la Encuesta Nacional de Discapacidad 2015, las mujeres y niñas con discapacidad representamos el 60% de la población con discapacidad en Chile. Sin embargo, en Chile no se garantizan los derechos económicos, sociales y culturales. Estamos en el peldaño social más bajo de la población general para el ejercicio y goce de estos derechos con respecto a nuestro sexo. Más aún, las mujeres y niñas con discapacidad sufren una discriminación múltiple y 4 veces más violencia de género, como lo ha reconocido el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad desde el 2006. Al nivel nacional somos invisibles a las estadísticas de discriminación y violencia de género. De este modo, nos resulta que la justicia es inaccesible. En este sentido, la legislación y las políticas públicas no nos incluyen porque no desagregan la población de género femenino, intersectado con la diversidad funcional, diversidad sexual, niñez, edad mayor, indígena, afrodescendiente y migrante. De este modo, la falta de metodología de análisis de datos sensibles a la diversidad interseccional en las mujeres y niñas con discapacidad es una barrera estructural que bloquea el derecho de acceso a políticas públicas de prevención, protección, sanción y reparación de violencia y discriminación de género. Las mujeres y niñas con discapacidad necesitamos eliminar barreras en el acceso a la educación, salud, trabajo, vivienda, salud sexual y reproductiva, derecho a maternidad asistida, derecho a tutela de nuestras hijas e hijos. Necesitamos ser independientes y autónomas, pero hay barreras de acceso a derechos humanos concebidos en el artículo 6, 12, 19 de la Convención, y a pesar de esta mayor vulnerabilidad social de las mujeres y niñas con discapacidad, el Estado no está orientado a corregir este error con sentido de justicia social, porque no despeja barreras en políticas de planificación y desarrollo social con enfoque de género y perspectiva de discapacidad. Necesitamos que ustedes, constituyentes, reconozcan estos derechos para garantizar justicia social orientada a la autonomía y vida independiente de las mujeres y niñas con discapacidad. Esto será justicia social con enfoque de género y discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marcela. Como se darán cuenta los constituyentes, aquí está el universo de grandes dirigentes y dirigentas del mundo de la discapacidad, muy consciente del modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad. Ahora tiene la palabra Lorena Berríos. Hola, ¿qué tal a todos, a todas? Lorena Berríos, loca lúcida, sobreviviente de la mal llamada salud mental, víctima de delito de lesa humanidad por ser esterilizada forzosamente y también por delito grave sexual. Dentro de ese mismo marco, perdí a mis hijos, hace 5 años que no los puedo ver, porque fui potencialmente consignada por un tribunal de familia como potencialmente peligrosa para ejercer maternidad, luego de varias internaciones, de un prontuario psiquiátrico, pero sobreviviente al fin y al cabo y hoy día activista en derechos humanos. Quería remitirme puntualmente, ya que Marcela hizo una muy buena intervención, a la capacidad jurídica. Hoy día el hecho de que no haya capacidad jurídica dentro de un marco normativo que debiera ser el corazón del derecho, ya que somos el corazón como discapacitados de el derecho a una salud y también a un consentimiento libre y informado, pero al escasear una capacidad jurídica, al no haber un reconocimiento de capacidad jurídica, se hace improcedente cualquier tipo de tratamiento con consentimiento más allá del simulado. Es por eso que es importante esta temática. Chile es uno de los 38 países que sigue ejerciendo esterilización forzosa en este mundo. Somos
país firmante de convenios internacionales y seguimos esterilizando forzosamente. Eso se hace desde niñas de 14 años en adelante, se hace en espacios hospitalarios, pasándolos por apendicitis. Del Horvitz pasan al Hospital San José, como si fuera nada. Son denuncias que hoy día se están dando, pero tienen que ver con esta incapacidad jurídica porque dejamos de ser sujetos de derecho. La violencia obstétrica sexual existe en nuestros espacios, sobre todo en mujeres que somos discapacitadas, que somos diferentes, afrodescendientes, mujeres indígenas, y eso es lo que esta Constitución también tiene que revertir. La igualdad y la no discriminación, una igualdad de derecho y no discriminación. Son pisos mínimos para poder generar una sociedad justa donde quienes somos discapacitados podamos ser incluidos en procesos que sean reparatorios también. No hay reparación, no hay ningún tipo de protocolo sancionatorio para quienes siguen ejerciendo estas violencias obstétricas, y sería bueno que leyeran el último informe de junio desde Islas Baleares, donde se hace un estudio longitudinal entre España y Chile con las esterilizaciones forzosas, que es un estudio que se hace en la revista de estudios sociales por Andrea Yupanqui, y salió recién este mes pasado, junio, que habla de las esterilizaciones forzosas y también cómo se siguen ejerciendo en este país. Sería bueno que los constituyentes puedan tener esto en mente, la no discriminación, la no violencia y la capacidad jurídica, que hoy día es tierra de nadie. Gracias. Muchas gracias, Lorena, porque aquí se develan violaciones graves de derechos humanos que aparecen invisibles, se mantienen invisibles en el tiempo, y Lorena, como representante de la discapacidad psicosocial, nos ha dado un golpeador mensaje de las violencias y violaciones de derechos que se experimentan. También ahí podemos hablar de las institucionalizaciones forzadas, las contenciones físicas, químicas, mecánicas, sin consentimiento, etc. Muchas gracias, Lorena. Ahora es el momento de Roxana Garay. Roxana. Buenas noches. Mi nombre es Roxana Garay Clase y presento a la Fundación Esperanza Nuestra, discapacidad física con 50 años de experiencia trabajando para y con las personas con discapacidad. Esperamos que la nueva Constitución debe mirar a la persona con discapacidad como sujeto de derechos, acceso a la igualdad de oportunidades, como dice la Ley 20.422 en su artículo 1, respetando las leyes nacionales sobre discapacidad como esta, que detalla claramente en qué consisten los derechos de salud, vivienda, educación, etc., y los tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la ONU en el año 2006 y ratificada por Chile en el año 2008. Y para garantizar el cumplimiento de estos derechos, consideramos que las autoridades deberán crear políticas públicas adecuadas, consultando y escuchando las demandas y propuestas de las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el tema de la discapacidad. La experiencia que nosotros en Fundación Esperanza Nuestra tenemos nos permite afirmar que para que las personas con discapacidad tengan reales posibilidades de inclusión social, el primer paso es la rehabilitación, que debe ser integral, eficiente y eficaz, y que cada persona tenga acceso a las ayudas técnicas como un derecho y no que tenga que postular como si fuera un concurso en este momento. Las ayudas técnicas son esenciales para que la rehabilitación sea efectiva y eficaz. El artículo 18 de la Ley 20.422 dice que la rehabilitación es una obligación del Estado y un derecho de las personas con discapacidad, pero en la práctica esto no se cumple. Son muchas las organizaciones de la sociedad civil que están colaborando con el Estado al resolver esta y muchas otras necesidades de las personas con discapacidad, y por lo tanto deberían recibir apoyo del Estado para el financiamiento de sus actividades, sus programas, escuelas, centros de rehabilitación, etc., validando la experiencia que ya tenemos, lo que sería obviamente también conveniente para el Estado, y que no tengan estas organizaciones que depender de rifas, bingos,
colectas y donaciones. Proponemos también crear una subsecretaría de la discapacidad como un ente fiscalizador del cumplimiento de la legislación sobre discapacidad o, en su defecto, entregar estas atribuciones a Cenavis. Finalmente, que la Constitución se refiera a nosotros como, comillas, personas con discapacidad, cierre comillas, que es la forma internacionalmente aceptada y no caigan en conceptos como en situación de discapacidad, diversidad funcional, capacidades diferentes, etcétera, 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 se pueden aplicar a todas las personas con o sin discapacidad, por lo tanto, no sirven para referirse a un colectivo en particular. Gracias. ¿No se escucha, María Soledad? Ahí sí. Ahora sí. Ahí Ahora sí. sí. Ya. Muchas gracias, Roxana, por tu contundente mensaje y tus énfasis, rehabilitación y otros temas que has abordado. Como verán, las constituyentes y los constituyentes, tremendas líderes con discapacidad acá. Nicolás, si quieres dar la palabra a constituyentes. Muchas gracias, María Soledad. De hecho, Benito Baranda tenía la mano levantada, así que quizás quiera hacer un comentario a estas profundas reflexiones que nos han hecho los expositores. Sí, primero, bueno, darle las gracias a todas las organizaciones, ahora última a Roxana, que la conozco hace años, y darle las gracias a María Soledad, que esto nos lo ha tenido muy presente dentro del grupo nuestro. María Soledad, con María Soledad fuimos parte de la misma lista, ella sacó también una gran votación, ¿ya? Y por el sistema de elección al final no quedó, y la echamos mucho de menos. Así que le mando mucho cariño. Estamos con Juanjo, también estábamos en la misma lista. Y ella, yo creo que nos hizo entender en todas nuestras reuniones que una de las vías más importantes para ir enfrentando esto era que efectivamente las personas con discapacidad fuesen reconocidas en la nueva Constitución como titulares de derechos. Ya, no me voy a extender en esto, María Soledad sabe bastante más que yo de esto y nos podrá ayudar en el momento que eso ocurra, no sé, tengamos que proponerlo, los que estamos acá, las que estamos acá, pero además también en la nueva Constitución hay que cambiar el rol del Estado. Muchos de los que han hablado, y Roxana al final también decía, pero bueno, cada uno, usted lo ha estado diciendo ahora, han hablado de este abandono, ¿no es cierto?, de parte del Estado hacia las personas con discapacidad. Y ese rol del Estado es porque en la actual Constitución eso no se le exige al Estado y se le entrega un rol subsidiario a la chilena que abandona al final a las personas, no solo las personas con discapacidad, tantas personas. Entonces en eso también los que estamos aquí presentes vamos a trabajar arduamente. Les pido disculpas, salimos tarde, como decíamos antes, estoy en la calle aquí, llegando en La Pintana a la casa, pero quería intervenir, lo he venido escuchando, las he venido escuchando y le agradezco mucho este espacio y gracias María Soledad por vincularnos con un mundo, ¿no es cierto?, que muchas veces es un mundo del silencio y que permanece muy abandonado. Para los que no saben, hay alguna de las personas, ¿no es cierto?, donde me toca participar a mí personalmente por una hija que tiene sordoceguera parcial y hay algunas de las personas que han trabajado arduamente con ella para poder hacernos crecer a todos, también a nosotros como familia. Así que también aprovecho para agradecer eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Benito, por el comentario. Ahora Soledad, un par de comentarios más de las personas que he invitado y después ahí Patricia Politzer también va a hacer un comentario. Muchas gracias, Benito. Gracias, Benito. Bueno, ahora es el turno de Gustavo Vergara, también, así como los demás, un líder de larga trayectoria. Gustavo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la oportunidad de poder desplazarnos. Quiero saludar a los candidatos constituyentes, a los actuales constituyentes. Bueno, la comunidad de personas sordas presentaron 5 a 6 candidatos de diferentes regiones. Lamentablemente no salió ninguno. Por lo tanto, para nosotros ahora es súper importante que los actuales constituyentes puedan llevar nuestra voz, nuestras señas a la nueva constitución. La comunidad de personas sordas principalmente lo que quiere
el reconocimiento constitucional de la lengua de señas. Básicamente eso. Reconocer la lengua de señas como idioma natural de las personas sordas y patrimonio lingüístico. Así como reconocen la lengua del pueblo originario. La lengua de señas de las personas sordas debe tener el mismo rango constitucional. También que se respete, que el Estado va a respetar la accesibilidad de personas sordas a todos los sistemas, a salud, educación, servicios públicos. Eso básicamente es lo que necesitan las personas sordas. Dentro de la comunidad se está trabajando para hacer propuestas concretas, detalladas. Eso queremos hacer llegar a los actuales constituyentes, para que sea nuestro apoyo, nuestro guía en este camino para una nueva constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, y señalando esto de la identidad lingüística y cultural de las personas sordas. Ahora dejo la palabra a otro dirigente de larga trayectoria, Carlos Marconi. Hola, buenas noches. Bueno, a ver, ¿qué puedo decir yo ante tanta erudición de toda la gente que ha opinado sobre esto? Yo quizás sea algo discordante en muchos aspectos, porque primero yo me considero persona antes que discapacitado, ¿ya? Segundo, yo siempre me pregunto por qué la discapacidad exige tanto y no nos exigimos a nosotros mismos. Alguien habló por ahí que la discapacidad y sus familias serían unos 9 millones de personas. Entonces, personas discapacitadas para formar la convención constituyente fueron muchas y ninguna salió. ¿Dónde estamos los discapacitados que votamos? Entonces, yo creo que habría que partir, pienso yo, por la unidad de la discapacidad, por tratar de entender la discapacidad y apoyarnos primero nosotros. Creo que nosotros debemos ser los primeros fiscalizadores de todo lo que nos pueda favorecer o desfavorecer para hacerlo visible ante los medios, ante las autoridades nacionales o internacionales. Nosotros tenemos una organización como Asociación de Ciegos de Chile, que este año cumple 87 años de labor. Y en estos 87 años de labor, si bien no ha conseguido tanto, pero sí ha logrado revertir algunas cosas, por lo menos entre las personas ciegas, discapacitadas visuales, ¿ya? Alguien también hablaba por ahí de los terribles nombres que se pone cada discapacidad, sobre todo en nuestra discapacidad visual. Entonces encontramos de repente grupos que no son ciegos, son débiles visuales, son limitados visuales, etcétera, discapacitados visuales, ambliope. O sea, nosotros mismos buscamos cómo dividirnos en vez de unirnos. Para mí, al menos, tengamos la enfermedad que tengamos, si carecemos de vista total o parcial, somos simplemente ciegos. Entonces yo creo que por ahí, aclarando los conceptos de cada discapacidad, fortaleciendo grandemente cada discapacidad en una organización fuerte, bien estructurada, creo que vamos a lograr mucho. Ojalá la convención constituyente nos contemple, por supuesto, en esto, pero primero como personas, luego como discapacitados. Y en ese terreno yo creo que lo primero que hay que pedir es que no solo nos contemplen, sino que nos entiendan y nos inviten, entre comillas, nos inviten y participemos con ellos, seamos participantes cada vez que se deba discutir una ley, por ejemplo, la discapacidad debe estar presente. Aquí ustedes han visto, los señores constituyentes que nos están escuchando, hay gente pero muy calificada, abogados, ingenieros, etcétera, profesores, psicólogos. Entonces, ¿por qué no
hacer las leyes juntos con nosotros. ¿Por qué hacerlas siempre entre cuatro paredes y tratando de, no sé, de sentir lo que pueda sentir una persona discapacitada, que creo que nunca se va a lograr? Porque la persona que tiene la discapacidad la vive, es la única persona que puede saber y decir lo que necesitamos como personas. Así que yo hago un llamado ahora mismo, por ejemplo, a estos 9 millones de discapacitados. Tenemos un candidato a la presidencia de la República, discapacitados visuales. Podemos por lo menos darle nuestra firma en el patrocinio ahí en el CERVEL. Don Gustavo Serrano se está postulando. Entonces demostremos que estamos unidos y démosles por lo menos nuestra firma para que esos 9 millones de firmas con los discapacitados y su familia le permita a Gustavo representarnos en La Moneda algún día. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y Gustavo está también en la lista de oradores. Qué bueno. Así que sí. María Soledad, Bueno, ahora sí. Solamente quería decir que había algunas personas que estaban pidiendo la palabra. Para aclarar, lo estoy anotando. Como somos muchos invitados, no todos van a poder hablar, pero después de que terminen de hablar los invitados por María Soledad, vamos a dar un espacio para las personas que están levantando la mano. Para que sí, así lo habíamos previsto. La lista oficial que teníamos termina con Gustavo Serrano, candidato presidencial, y bueno, después daremos esas palabras. Ahora es un honor para mí presentar a una persona que está muy lejos. Ella es Antonia Ica Pacarati, de Rapa Nui. Antonia, tienes la palabra. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escuchamos. Gracias, María. Habla fuerte, Antonia. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Y oran a todos y todas. ¿Va? Antonia. A ver. Ahí tiene que desmutear. Ahí, ¿cómo me escucha? Sí. Sí. Un poquito más cerca del micrófono, puede ser. Sí, habla fuerte, Antonia. Ya. Y oran a todos y todas. Mi nombre es presidente de la organización Cajaraía, que significa en español, ¿qué le vamos a hacer? 18 años en esta organización, una organización que trabaja con personas con discapacidad y para personas con discapacidad. Hoy brevemente quiero exponer que nos acompaña, los anhelos y las necesidades que tenemos en Rapa Nui con las personas con discapacidad. Como ustedes saben que la isla está a más de 5.000 kilómetros de distancia. Por la razón de se nos hace difícil el tema de la rehabilitación. Tenemos que irnos al continente para tratarnos con diferentes terapias en la área de la discapacidad. Conlleva un gasto económico enorme y un esfuerzo enorme emocional, tanto para las personas con discapacidad como para la familia de las personas con discapacidad. En lo personal, me tocó vivir. Cuando me diagnosticaron mi discapacidad, se nos hizo muy difícil separarnos de mi familia y mi cultura. Lo principal que quiero exponer que nos garantice una rehabilitación de calidad que perdure en el tiempo, no solamente para Rapa Nui, para todos los lugares extremos, como Juan Fernández, Porvenir,
Chiloé, Punta Arenas. No existe en Rapa Nui una rehabilitación constante. Los profesionales que llegan al hospital solo llegan por 3 meses o 6 meses, ellos se devuelven. Al respecto a la discapacidad mental, esa área no se encuentra por dadas acá en Rapa Nui. Intelectual, tampoco la física, muy poco. Por eso yo quiero exponer este tema para que los nuevos constituyentes puedan insertar en la Carta Magna. Ese es el principal motivo. Rehabilitación garantizada para lugares extremos del país. Una salud de calidad. La accesibilidad. La participación en todos los estamentos de la sociedad. Eso es el principal anhelo de Rapa Nui y para Rapa Nui y para todos los lugares extremos del país. Maururu y Orana. Muchas gracias, Toñita. Gracias. Saludos a Rapa Nui. Y ahora, antes de dar la palabra a un constituyente, en este segmento está Vianey Sierra Alta. Vianey, tienes la palabra. Hola, ¿cómo están? ¿Sí me pueden oír? Sí. Hola, ¿cómo están? ¿Me pueden oír? Bien. Bueno, muchas gracias por darme la palabra. Soy Vianey Sierra Alta. Vengo de parte del colectivo de Derechos Humanos por la Dignidad Sorda. Eso de decir que soy candidata por el Distrito 3, yo creo que ya debe quedar en el pasado porque como mujer sorda y parte de mi colectivo, ya nosotros volvimos a nuestra trinchera, ¿cierto? Que es el activismo y el movimiento social que estamos haciendo nosotros como parte de la comunidad sorda. Entonces quiero contarles que esta organización tiene 7 organizaciones, digamos, nacionales, más una serie de organizaciones territoriales a lo largo de Chile que estamos trabajando en forma mancomunada para poder de alguna forma incidir en lo que va a ser la nueva Constitución. Ahora lo que a mí me interesa grandemente es darle las gracias a independientes no neutrales. Estamos sumamente agradecidos, ya tenemos 4 personas, Gaspar Domínguez, Lorena Céspedes, Benito Baranda, Javier Sloer. Ellos 4 ya se comprometieron, ya conversaron con nosotros, revisaron con nosotros lo que significan los derechos lingüísticos y culturales y que son esos derechos que no estamos, digamos, que son específicos, ¿cierto?, de la comunidad de personas sordas. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad no solamente está reconociendo, ¿cierto?, estos derechos paralelos que tienen que ver con el derecho a los ajustes razonables, a la accesibilidad, que compartimos, ¿cierto?, todos los que vivimos en este mundo de la discapacidad, sino que nosotros además tenemos unos derechos que son paralelos, y estos son los derechos lingüísticos y culturales, y que por muchos años se ha prestado para mucha confusión. Es decir, que las personas o los constituyentes creen que hablar de derecho a la comunicación es lo mismo que hablar de los derechos lingüísticos y culturales. Por lo tanto, lo que queremos pedirles al resto de los constituyentes de independientes no neutrales, con los cuales aún no hemos podido conversar, aclarar ese tema, que son derechos distintos cuando hablamos de los derechos a la comunicación, que son el medio, y que esa confusión en el concepto nos dañó grandemente en las leyes que tenemos en Chile por 10 años. Por no tener claridad en lo que significan los conceptos, terminamos poniendo en las leyes y en las normas palabras que no nos sirven. Y en eso les pedimos que siempre nos convoquen a nosotros para encontrar las palabras correctas, para consignarlas en la Constitución. Nosotros no estamos abogando por el derecho a la comunicación, aunque está incluido. Nosotros estamos abogando por los derechos lingüísticos y culturales que están reconocidos en el artículo 30, numeral 4 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eso dice respetar la identidad de la comunidad sorda, su lengua,
su cultura. Y eso, en eso nos parecemos, como ya lo mencionó Gustavo, aunque no lo especificó claramente, esta diferencia es cierto, tenemos esta como línea con los pueblos originarios. Nosotros queremos derechos lingüísticos y culturales, eso es lo que estamos buscando, y sabemos que van a estar incluidos también dentro de ellos el derecho a la información, la libertad de recabar información, la libertad de expresión, la libertad de hacerlo en la lengua que nosotros elegimos. Nosotros como colectivo de derechos humanos de personas sordas, hay varias personas aquí presentes, ya nos hemos reunido con muchos constituyentes de distintos territorios, ya estamos conversando acerca de esto, y lo que les pedimos para ustedes son palabras simples. No creo que esto sea una lista de supermercado, que tengamos que decir una serie de cosas. La Constitución necesita una claridad conceptual para poder después exigirla en lo que va a ser el derecho normativo. Y en eso les quiero decir que nosotros somos personas y que la Constitución tiene que reconocer los derechos de las personas con discapacidad y los de las personas sordas. Que no somos un adjetivo, como recién se aclaró, no somos personas discapacitadas, somos personas con discapacidad, somos personas sordas. Y también nos gustaría mucho poder seguir conversando con ustedes. Como este espacio es tan reducido y no podemos, digamos, acá hablar mucho más que 3 minutos, les invitamos a los demás independientes no neutrales que puedan venir a las conversaciones y charlas que nosotros hemos realizado. Llevamos alrededor de 5 o 7 conversaciones ya con distintos constituyentes de todos los distritos. Hemos invitado a doña Patricia Politzer, también estaba la compañera del distrito 19 acá, los invitamos de nuevo para podamos conversar más ampliamente, porque no es lo mismo respetar los derechos que decir que se reconocen y que se garantizan, y eso es lo que le estamos pidiendo, que aprendamos a usar las palabras correctas de la Constitución para que no queden como hasta ahora ha sucedido, como letra muerta que después no tiene un significado. Muchas gracias. Aquí viene Sierra Alta del colectivo de Derechos Humanos para la Dignidad de las Personas Sordas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Vianey, por la claridad conceptual que has expresado. Nicolás, Sí, si hay palabras de constituyente. Sí, Patricia Politzer tenía la mano levantada, si quiere hacer un comentario. Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Y bueno, sé que ya se han excusado mis colegas constituyentes por el atraso. Tuvimos una jornada muy larga hoy día. Yo además quiero pedirles disculpas por estar sin cámara, pero mi computador decidió que no quería prender la cámara y para haberlo hecho habría tenido que reiniciar todo y eso era perder aún más tiempo, así que preferí escucharlos y escucharlas aunque ustedes no me puedan ver. Me encanta volver a estar en un conversatorio con María Soledad, que no la veía desde alguna de las reuniones de independientes no neutrales durante la campaña. Quiero decirles que esta jornada, y por eso llegamos tarde, fue muy larga, muy intensa, llevamos muchos días bastante cansados, y la verdad es que venía como un poco con un peso encima por tener que unirme a esta reunión. La verdad es que les doy miles de gracias, porque si llegué a unirme cansada, estoy de nuevo llena de energía, recuperé escuchándolos y escuchándolas la energía que me llevó a participar en este proceso constituyente. De hecho, ya aprendí 2 cosas que me parecen fundamentales, el hablar de personas con discapacidad, porque como suele ocurrir cuando uno justamente no conoce con claridad los conceptos, como decía Vianey, no sabe cómo nombrar las cosas. Y entonces uno ha empezado a escuchar que hablar de discapacidad es algo negativo y que hay que hablar de personas con capacidades distintas, en fin. Me encanta saber que hay que hablar de personas con discapacidad. Y también le agradezco a Vianey el
haberme enseñado por lo menos un poquito sobre los derechos lingüísticos y culturales en esta dimensión. Y creo que todas estas carencias que tenemos como sociedad es justamente una de las razones que me llevó a ser constituyente, que son la invisibilidad y la violación de los derechos humanos y sociales de muchos colectivos, de muchos grupos humanos de nuestra sociedad. Así que solo agradecerles, decirles que estoy totalmente disponibles para hablar con cualquiera de ustedes y profundizar estos temas, y sobre todo pedirles que sin duda lleven todas estas inquietudes cuando corresponda al debate en la Convención Constitucional. Ahí las estaremos esperando y apoyando. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Nicolás, ¿continúo? Sí, continúa y tú me avisas cuando terminan los invitados porque también habían un par de palabras pedidas. Y después, Ya, perfecto, también que quiera hacer un comentario, que es Lorena Céspedes. Muy bien. Bueno, a continuación, así como Vianey fue candidata a constituyente, acá tenemos la presentación de algunos candidatos y candidatas a constituyente. Cecilia Morovich iba a estar, pero según me escribió, por razón del cambio de la hora, ya no le iba a ser posible estar. Por lo tanto, pasamos a Pablo Selles. Hola, buenas noches. Un gusto estar acá. En especial a María Soledad, un gusto trabajar y dialogar junto en este espacio. También a Patricia Politzer, que fue del mismo distrito y es constituyente de mi territorio, por lo tanto está bien que podamos hacer este proceso de diálogo. No quisiera abordar mucho más del listado de petitorios que se ha generado en este espacio, en el cual adquiero plenamente en gran parte de las palabras que se mencionaron acá. Sin embargo, me gustaría resaltar 3 elementos que para mí son esenciales, que no se tienen que olvidar en una discusión constitucional. Primero, rememorar cuál es el origen de esto y por qué hubo un estallido social, por qué hubo una revuelta popular y por qué en estos momentos el pueblo decidió que hubiese una convención constitucional donde todas las personas participasen, el cual fue una brutal concentración de poder, donde un grupo de personas ha dictaminado los roles, las aspiraciones, los sueños y las formas que nosotros nos tenemos que relacionar en la vida. Y básicamente por un tema económico, por un tema de género, por un tema de orientación sexual, por un tema de edad y por un tema de por una condición, básicamente si tenían discapacidad o no. Y en este sentido, si esta convención constitucional no es capaz de revelar y golpear esa concentración de poder, simplemente el ensayo que estamos generando ahora no necesariamente va a permitir y concretar el sueño que nosotros tenemos, que es la emancipación de nuestras vidas. En este sentido, creo que lo importante es que la discusión constitucional para las personas con discapacidad o en situación de discapacidad o disidencia funcional, podríamos decirlo de las siguientes maneras. Primero, entender la accesibilidad universal como principio, de cómo bajamos las barreras para la disputa del poder, para que todas las personas podamos estar presentes en la construcción de nuestro destino. Inclusión, que se entienda, al fin, cuando hablamos de inclusión, no es entenderlo de esta manera, de una forma hippie, como que se entiende cuando lo hemos visto en las 27 horas de amor de la Teletón, sino entender que al final el poder y las relaciones están concentradas en un solo grupo, sino tienen que ser democratizantes, y democratizados donde todas las personas podamos incidir, y por supuesto promover la libertad y la autonomía de los sujetos. Por lo tanto, el Estado tiene que intentar y interceder en función de eso. En este sentido, siguiendo con la lógica, como planteando lo que había dicho, creo que Benito, es importante entender, cambiar el rol del Estado, eliminar el rol subsidiario del Estado que tenemos y un Estado garante de derechos, en el cual se haga cargo de las prestaciones mínimas para que nosotros podamos vivir con dignidad y evitar lo que sucede hoy día, donde tenemos fundaciones que han lucrado con la discapacidad, donde vemos fundaciones que precarizan los sistemas sociales, lucran y benefician sus bolsillos en pos y ahí van dando ciertas prestaciones. Ejemplo concreto tenemos la de Teletón, por ejemplo,
que hoy es un gran servicio, pero hemos visto cómo empresas evaden impuestos, generan caridad en pos de nuestros derechos, que es algo que decía reconocer. Y tercer principio, que es la profundización de nuestra democracia. Tenemos que hacer carne el principio nada de nosotros sin nosotros. Por lo tanto, la nueva Constitución tiene que garantizar los mecanismos efectivos para promover, facilitar y garantizar la participación efectiva de las personas, incluyéndonos nosotros, las personas con discapacidad, en la toma de decisiones. Para que, por ejemplo, el hito histórico que vivimos ahora del 5% de las candidaturas con discapacidad pueda ser un elemento mínimo. En caso que no se vayan a despedir de usted, lo que sí baje el volumen. Para tener un efectivo, para que, por ejemplo, el 5% sea un piso mínimo, donde al final cualquier proceso eleccionario se incluya a las personas con discapacidad. Y por último, me gustaría hacer un llamado a los constituyentes, ahora que van a discutir el reglamento, que tienen que generar, ustedes en la reglamentación, todos los mecanismos para que las personas, independientes de su condición, puedan participar. Porque si existen barreras de participación, si existen barreras de acceso, si no hay intérprete de señas, si no hay, por ejemplo, lectura fácil, si la inmobiliaria no está de acuerdo, es una vulneración del proceso constituyente, es una vulneración de nuestros derechos, y al final, la misión que se nos encomendó del proceso de democratización de nuestras vidas va a quedar trunco. Entonces, porque tenemos la responsabilidad en nuestras manos, porque tenemos la posibilidad de construir un nuevo Chile y un nuevo destino, los invito a tener los principios de accesibilidad universal, inclusión y autonomía en el centro de la nueva Constitución. Muchas gracias, Pablo, y qué bueno hacer referencia a esto tan importante que es la accesibilidad universal, demasiado importante en nuestro sector. Ahora tiene la palabra quien también fue candidato a constituyente, Francisco Javier Silva Bú. Estás con silencio, Francisco. Todavía no. Tienes que desmutear. ¿Están bien o no? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahí sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Ahí Ahí sí? sí. Ya, perfecto. Ya, tengo un pequeño problema con el micrófono. Muchas gracias. Y muchas gracias, María Soledad, también por la invitación. Bueno, primero, claro, fui candidato constituyente, soy una persona ciega. Postulé por el Distrito 7, Valparaíso, Viña y la zona central costera. Y quiero decir que adscribo a las palabras ya dichas en todas las intervenciones. Todas apuntan en distintos momentos a aspectos que son principios, a aspectos que hay que digamos, regular en esta nueva Constitución o hay que promover dentro de la nueva Constitución. El Estado garante, la participación social, la participación política de las personas con discapacidad, el hecho de que podamos tener la capacidad jurídica de decidir por nuestras vidas. Y todo eso está anclado hoy en día en que la discapacidad, entendida desde el modelo social, que es algo que debiera estar también sobre la mesa, es una consecuencia de las decisiones de la sociedad. No es una consecuencia de nuestras decisiones. Nosotros, las personas con discapacidad, no decidimos tener discapacidad. Y eso tiene que quedar sumamente claro. Las personas con discapacidad tenemos una condición. Y esa condición, al interactuar con nuestro entorno, genera la discapacidad. Nosotros no tomamos la decisión de poner escaleras en todos los edificios públicos, por ejemplo. Y eso a personas que son usuarias de silla de ruedas las inhabilita para poder entrar y poder tener servicios y poder participar de aquellos espacios.
Ese tipo de cuestiones ejemplifican muy claramente lo que significa la discapacidad como una decisión social. Y eso es lo que hay que cambiar. Y la Constitución es la madre de esas decisiones. Es de donde salen todas nuestras leyes, todas nuestras instituciones, todas nuestras políticas públicas. Y en esa Constitución que tenemos hoy en día, que tal como destacaba Pablo, fue construida por un grupo de personas, tenemos ciertos cierres constitucionales, ciertos cierres que debemos eliminar. Y debemos eliminar no por ocurrencia de las personas con discapacidad, sino que porque son atentatorios contra derechos humanos, contra los derechos de las personas con discapacidad que están consagrados internacionalmente en una convención que además está ratificada y adoptada por Chile, pero que sin embargo sigue siendo letra muerta. El 16.1, por ejemplo, de nuestra Constitución, artículo 16.1, la pérdida de la capacidad de votación y por lo tanto de la ciudadanía, la negación de sufragio por interdicción, que es una condición que proviene del Código Civil y que niega el derecho a las personas a ser ciudadanas por una decisión estatal que las categoriza como interdicción. El 19.10, el derecho a la educación. Se habla en nuestra Constitución actualmente del derecho a la educación, pero no se habla de la educación inclusiva. Y la educación inclusiva no se trata de generar más escuelas especiales, se trata de que la discapacidad sea cotidiana y las personas con discapacidad puedan estar en toda su trayectoria estudiantil dentro de espacios donde puedan convivir con otras personas que no mantienen discapacidad. Ahí entro, ya, gracias. El 19.16, la libertad de trabajo y su protección. Eso también se mantiene hoy en nuestra Constitución y dice claramente, se prohíbe toda discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad de los trabajadores. Capacidad, qué linda palabra, ¿cierto? Linda palabra que a las personas con discapacidad nos es negada. Hoy en día, constitucionalmente, se puede discriminar a las personas y por eso necesitamos leyes que, si bien han significado para alrededor de 26.000 personas una apertura, una esperanza y una independencia económica, sigue siendo una ley mezquina, la ley de inclusión laboral. Hubo que hacer una ley para que las personas con discapacidad pudiéramos tener trabajo, y eso no puede ser. Hay libertades que se obtienen y se obtienen a partir de, por ejemplo, la libertad de trabajo y la libertad económica. Concuerdo además con que la inclusión, la accesibilidad universal, la no discriminación son principios fundamentales dentro de la Constitución, son principios que deben cruzarla y son principios que involucran acciones positivas y acciones afirmativas de parte del Estado para nosotros y nosotras las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco Javier, por todos los conceptos vertidos, que son muchos. Educación inclusiva, la referencia al trabajo, a la capacidad jurídica. Gracias. Y ahora damos la palabra a Manuel Alejandro Gatica, también quien fue candidato a constituyente. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Sí. Ya. Gracias, María Soledad, por la invitación. Sí, fui candidato a constituyente del Distrito 6. Lástima que no he ganado. Yo quiero ser breve, para no perder los 3 minutos. Yo estoy apoyando a Vianey, a Ralta, todo lo que está explicado, ¿cierto? Y a Gustavo, los que mostraron toda la situación de la persona sorda. Tenemos una condición, somos personas sordas. El problema es que nosotros que estamos trabajando esto, de los 155 constituyentes, ¿cierto?, no sabe nada de nuestra discapacidad. Me preocupa eso, porque hacen al lote sus decisiones, las tomas de decisiones. Esperemos que los constituyentes acérquense a nuestra comunidad sorda. Ahí dejamos, en ese punto me interesa, ¿sabe? María Soledad, ¿ya? Sabemos que está acá la Vianey y ellos, y por favor, sabemos que están trabajando unidos. Se agradece la invitación por todas las exposiciones de cada uno de las personas en situación de discapacidad. Eso es todo. Recuerdes, ¿ya, María Soledad? Recuerde que los 155 no saben nada de la discapacidad. Gracias. Gracias, Manuel Alejandro, pero sí sabemos
que estos candidatos, estos constituyentes son receptivos a lo que se ha estado hablando acá, están muy abiertos al mundo de la discapacidad. Perfecto, gracias. Gracias a ti, gracias. Nada, buenas noches. Buenas noches. Y vamos a concluir la parte de la lista que teníamos con Gustavo Serrano, quien nos va a contar cuál es el desafío que él está emprendiendo ahora. Gustavo, por favor. Buenas noches. Hola María Soledad. Muchas gracias por la invitación. Gracias Nicolás y gracias a todos los constituyentes y sobre todo gracias también a toda la comunidad de personas con discapacidad diversa que está hoy aquí escuchándonos y exponiendo. La verdad es que concuerdo con todo lo que se ha hablado y todos los puntos que nos gustaría estuviesen contemplados en esta nueva Carta Magna, en este nuevo gran marco que nos regirá durante los próximos, ojalá 30, 50 años. Nosotros somos digamos, una parte de la sociedad invisibilizada durante mucho tiempo, minimizados por mucho tiempo, y siempre viene este tiempo de las candidaturas y nos piden ayuda para poner algunas líneas en los programas de gobierno, para salir en alguna foto o en alguna cámara. Y al final se hace muy poco. Yo en los constituyentes que están aquí presentes confío que podamos tener al final alguna voz, que ustedes puedan llevar nuestra voz a esta constitución, a esta nueva constitución. Admiro profundamente el trabajo que ha hecho Benito, lo he seguido por mucho tiempo y te admiro mucho, Benito. Juntándonos con un grupo de personas con discapacidad y otro grupo de agrupaciones de pacientes de enfermedades crónicas, llegamos a la conclusión de que la mejor manera de hacer visible nuestra problemática, y para esto me tomo este minuto para pedirles también su ayuda, tal como lo decía Carlos Marconi. Creo que hoy día tenemos la posibilidad de unirnos, como le decía Pablo también, pero que no sean solo palabras, esto de nada sobre nosotros sin nosotros, un gran lema, una gran frase. Hoy día decidimos, todas estas personas que nos juntamos, decidimos hacer la carne, como dijiste tú, Pablo, y hacer la carne en presentar una candidatura a presidente de la República de manera independiente, de tener esa posibilidad, ese sueño, como también decía Irma, I have a dream. Bueno, ahí queremos hacer realidad ese sueño de que una persona con discapacidad pueda incluso estar debatiendo a la par, de igual a igual, en igualdad de condiciones, sin pedir nada distinto, sino que en igualdad de condiciones con el resto de los candidatos a presidente de la República. Esa imagen va a ser hermosa, va a ser preciosa. Pero si somos tal y como decían al inicio, y si realmente lo creen así, y los que tenemos discapacidad y que nos rodean, somos realmente 9 millones de personas, alcanzar 34.000 firmas no sería nada. Y ha sido súper complicado. Ha sido muy complejo. No sé si seguimos con cada uno en su trinchera también. Entonces hoy día tenemos la posibilidad de hacerlo y me encantaría que pudiéramos trabajar todos juntos. Me encantaría que terminando esto me enviaran correo electrónico todos ustedes y que podamos tener muchas reuniones y poder estar trabajando de la mano con todos los constituyentes y sobre todo con quienes están hoy día aquí. Hay muchas cosas que tenemos que hacer en discapacidad. La Carta Magna va a ser un marco general, luego vendrán las leyes, las normas. Hay que trabajar mucho. Y quisiera que tuvieran al menos esta fuerza para que nos unamos en
en esa imagen, donde probablemente, según me lo han dicho muchos de ustedes, esa candidatura no gane. Ahora, si no gana, al menos vamos a obligarlos al resto, no solamente a escribir en el papel, en su programa, algunas líneas sobre discapacidad, sino que van a estar obligados a hacer realidad lo que diga ese papel. Tal como dijeron hace muy poco, tenemos una gran ley 20.422. Comete un error que es infantil, de que la ley de discapacidad hable de la prevención de la discapacidad, es como casi irrisorio. Pero el resto es una ley linda, pero es hoja muerta, son palabras. Tal como muchas veces nos ha pasado que entre nosotros mismos, como dijo Carlos Marconi, nuevamente, podemos decir muchas cosas y a la hora que tenemos la oportunidad de que todos juntos hagamos historia y que realmente obliguemos y que realmente se hagan cosas, no lo estamos haciendo. Ojalá lo hagamos. Y nuevamente quedo disponible para todos, para los constituyentes, para la comunidad sorda, que me encanta la comunidad sorda, para la salud mental, para las cuidadoras, para todos. Así que nada, solamente dejarlos invitados también a ellos y un abrazo a los constituyentes, un abrazo a María Soledad, gran amiga del alma, y vamos que se puede nomás, pues amigos, vamos que se puede. Un abrazo cariñoso. Muchas gracias, Gustavo, y gracias por ese empuje que tienes para el desafío que te estás planteando. Bueno, hasta aquí llega mi papel. Ya he presentado toda la lista amplia de la dirigencia y sé que hay otras personas de otras organizaciones que quieren hacer algún comentario, así que Nicolás, tú tienes ahí anotado. Muchísimas gracias, María Soledad. Sí, había hartas personas que pidieron algunos comentarios, quieren hacer algunas preguntas, le vamos a dar el espacio a ellos. Lamentablemente no todos van a poder hablar porque ya nos estamos pasando un poco del tiempo. Y antes de eso también Lorena Céspedes, quien ella es constituyente, había querido realizar algún comentario, alguna reacción a las distintas exposiciones que han realizado los invitados. Sí, muchas gracias. Bueno, como decían mis colegas, estamos terminando una jornada pesada. Yo llegué recién a Temuco, no me he sacado la chaqueta, pero contarles que, o sea, agradecerles la invitación. Creo que es muy importante para nosotros estar recibiendo constantemente su información y nutriéndonos de la diversidad de realidades. Yo creo que eso es muy importante ver, por un lado, la diversidad. Por otro lado, para mí, lo han mencionado varias personas, para mí es muy importante que se entienda a nivel constitucional el gran deber que tiene el Estado y que no ha logrado y que no se ha reflejado con respecto a las personas con discapacidad. O sea, es un tema como conceptual, que yo creo que como Estado, pero no solamente como Estado, como sociedad, o sea, somos todos responsables, somos todos quienes tenemos que hacernos cargo de los derechos de todos nosotros. Y todos nosotros nos incluye justamente a los distintos grupos y a muchos grupos que han sido invisibilizados. Y bueno, agradecerles como digo, esta oportunidad. Creo que mis colegas han dicho ya harto sobre nuestra postura. También soy de la idea de que en estas circunstancias, obviamente, bueno, y no en estas solamente, en todas, uno tiene que escuchar justamente a las personas que tienen el conocimiento sobre las necesidades y en ese sentido no podemos arrojarnos nosotros ese conocimiento o de querer saber, creer saber cómo tiene que ser, cómo tiene que estar establecidas finalmente las leyes o los estatutos que permitan realmente darles a cada una de las personas los derechos que merecen. Entonces, muy abierta, a veces se nos olvida
que en cada grupo en todos los ámbitos que estamos discutiendo en la Constitución, hay un grupo de expertos que nos tienen que decir qué es lo mejor. Y no solamente decirnos, sino que dialogar sobre las distintas posturas, porque hay mucha diversidad también, incluso entre ustedes mismos, y eso hay que recogerlo desde todas las partes. Bueno, así que no quiero alargarme más, muchas gracias, y esperamos seguir en contacto. Muchas gracias por el comentario, Lorena. Gracias, Lorena. Nicolás, Gaspar, ¿no había pedido Gaspar Domínguez al principio la palabra de los constituyentes? Gaspar había pedido la palabra, sí. Si es que sigue antes de Gaspar, porque lo anoto para el que sigue. No sé si está por ahí Natacha Salazar, que quería hacer un comentario. Mira, muchas gracias, buenas noches. Yo ya estaba anotando en el chat, pensé que no me iba a tocar la oportunidad. Soy una vieja luchadora social y dentro de eso una vieja luchadora social en el mundo de la discapacidad. Y básicamente quería compartir un testimonio de largos periodos de lucha. Yo soy familiar, soy madre de una persona, de una joven con discapacidad. Ese ha sido un gran motor en mi vida. Y nosotros llevamos muchos años aprendiendo, clarificando, consensuando qué es lo que nosotros necesitamos fundamentalmente para que nosotros, nuestros hijos, seamos de verdad un sector incluido de manera plena y real en la comunidad. Han habido una serie de intervenciones súper valiosas. Por ejemplo, Francisco hizo un resumen de lo que son nuestros principios, nuestras ideas fuerzas, que nos mantienen a la cabeza de este gran movimiento. Yo diría que hay hitos en nuestro movimiento, particularmente dentro del ámbito de la salud mental, en el que yo me muevo de preferencia. En este minuto tengo la presidencia de Orcodis de la Reina, una organización comunitaria funcional. Formamos parte de la Corfausam, una red nacional de asociaciones de usuarios y familiares de personas con afección en salud mental. Y también formo parte de la Asociación Nacional Prader-Willi, que es una organización de familias que tenemos un hijo con esa dificultad genética. Entonces, en las organizaciones donde básicamente me ha tocado moverme, la discapacidad central ha sido mental, sin que yo quiera marcar obviamente una diferencia, pero priorizando allí. Hitos importantes para nosotros fue, por ejemplo, la generación del primer plan de psiquiatría y salud mental en el año 2000, que marcó las ideas centrales de lo que nosotros queríamos conseguir y que dentro de eso relevó el trabajo de la sociedad civil. Y nosotros acogimos con mucha fuerza lo que era el mandato de la sociedad civil. Y nosotros dijimos, ok, nosotros necesitamos estar aquí y aquí vamos a estar. Luego vino esta convención maravillosa donde la Sole fue figura fundamental y extraordinaria, que nos enseñó que nada sobre nosotros sin nosotros. Y nosotros de nuevo dijimos, ok, aquí estamos. Nosotros, la sociedad civil organizada, sabemos que tenemos que estar y hemos estado en el refuerzo de todas esas ideas fuerzas. Sin embargo, evidentemente necesitamos un Estado potente, un Estado que nos entregue dispositivos imprescindibles, que nos entregue financiamiento imprescindible, que en el ámbito de la salud mental de una vez por todas genere la ley de salud mental, que nos va a permitir dispositivos y financiamiento, entre otras cosas. Nosotros necesitamos el acceso universal de los nuestros a todos los ámbitos. Y el Estado tiene que ser garante de estos derechos que nosotros tenemos y tiene que apoyarnos para que la psiquiatría comunitaria sea una realidad. Nosotros apoyábamos mucho y seguimos apoyando los principios de la psiquiatría comunitaria, pero desinstitucionalizamos a nuestra gente. ¿Y quién se tuvo que hacer cargo de ellos? La casa, la familia. Y obviamente no hemos sido capaces suficientemente. Si no tenemos un respaldo estatal sólido, ni por más organizado, ni por más fuerza, ni por más compromiso y amor que tengamos frente a la situación de las personas con discapacidad, no damos abasto. El tema de los cuidadores se torna relevante. Vamos envejeciendo con nuestros chiquillos.
hemos perdido dirigentes de lujo. Ellos han quedado en el camino, ellos han partido y nosotros hemos seguido y vendrán otros que nos reemplazarán. Es muy estimulante para nosotros ver tanta gente joven. Es muy estimulante para nosotros, una tremenda oportunidad ver la convención. Pero sepan ustedes que la organización civil va a estar siempre. Nosotros, es nuestra vida y la vida de nuestros hijos, o sea, nuestra vida, vamos a estar aprendiendo, trabajando, dándonos los tiempos, teniendo tercera jornada de trabajo diaria, porque al trabajo le vamos a agregar la crianza, le vamos a agregar la dirigencia, estamos súper disponibles hasta la última energía que tengamos, pero necesitamos respaldo constitucional. Y ahí esperamos que la convención sea una mucha mejor oportunidad de las que han habido hasta ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Natacha, por el testimonio y por la urgencia que le pones al tema. Disculpe que te tuve que interrumpir, pero Está bien. No te preocupes, gracias. Gracias. Solamente tenía unas 2 últimas palabras y después le quería dar la palabra a Gaspar Domínguez. No sé si está César Rodríguez por ahí. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Yo quisiera, solamente muy cortito, comenzar diciendo que la discapacidad es una condición humana y no es una enfermedad, y por tanto hay que cambiar el concepto. Lo otro importante, creo que la Convención debe elaborar un documento donde exista un reconocimiento constitucional y se garanticen los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Y lo otro importante que me parece es que todos los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos deben ser elevados a rango constitucional. Y todas las vulneraciones de esos derechos no sean imprescriptibles, o sea, se puedan sancionar en cualquier minuto. Creo que eso es fundamental para cualquier país donde se respeten los derechos humanos de todas y todos. Y finalmente terminar con algo, creo que es importante, cambiar los viejos adagios. Y yo quisiera terminar con una frase distinta, en positivo, de todo sobre nosotros, pero con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, César. ¿Está Cristian Rivera? Había pedido la palabra. ¿Cristian? Parece que... Ahí está Cristian, a ver. Cortito, voy a ser muy breve. Mira, se ha dicho mucho, se ha dicho de rato, lo que consigo, hablo y digo, es que la unión hace la fuerza, porque ya han habido, tanto en el Congreso como en los gobiernos, personas con discapacidad ocupando espacios importantes, pero nunca ha salido de un colectivo como el nuestro un representante a ocupar un espacio como ese. Yo creo que eso hace la diferencia, que personas de colectivos de discapacidad, de distintas discapacidades, ocupan esos espacios y seamos escuchados. O sea, cuando hablamos de esto es sí, queremos que hayan leyes reales, pero que sean vinculantes, o sea, con nosotros participando. No, es distinto cuando ponen a alguien que tiene una discapacidad en un puesto específico, eso no es lo mismo. Que salga del colectivo, que salga de las agrupaciones las personas que van a ocupar esos espacios. Eso es lo que a eso me quería referir nada más. Ojalá de nuestro colectivo salgan personas, así como lo mismo que se hizo con la convención. Buscamos gente independiente que participara. Eso es vinculante, eso es participación real. Lo mismo respecto a la discapacidad. Que se hayan leyes, que se ejecuten leyes, se haga con nosotros participando en los procesos mismos, seamos consultados. Eso es todo, vinculante. Muy amable, gracias. Muchas gracias a ti, Cristian. Bueno, y ahora ya para ir cerrando, quería darle la palabra a unos constituyentes que no habían alcanzado a hablar. No sé si Gaspar está por ahí. Que aquí estoy. Buenísimo, te voy a poner el tiro destacado. Ahí está. Bueno, bien cortito, ya son las 10:44, llevamos harto tiempo. Yo la verdad quería detenerme solamente en un punto, bien puntual, y tiene que ver con que aquí se ha dicho que la discapacidad es una condición humana,
pero yo quiero tensionar un poco esa definición, llevarla un poco al límite, en cuanto también es una condición más bien, como le escuché una vez a Pablo Selle y a otras personas con discapacidad, que es más bien una situación o una condición política, entendiendo que cuando los entornos, los contextos, los ambientes se van modificando, las discapacidades van desapareciendo. Cuando, por ejemplo, hay accesibilidad física a todas partes, una persona con una discapacidad motora deja de tenerla, desaparece la discapacidad. O cuando existe accesibilidad, por ejemplo, lengua de señas, la persona sorda deja de tener la discapacidad cuando de alguna manera se conecta. O quizás, si vemos hacia el pasado, se consideraba la discapacidad hacia 50 años ser zurdo o ser homosexual, en algún contexto manteniendo las proporciones. Entonces, en realidad, yo creo que no hay una mejor instancia que una constitución política de la República para poder justamente intentar incorporar los elementos que permitan poder modificar esta construcción política que es la discapacidad, entendiendo que en la medida que los entornos, los ambientes y los estados comprenden esta realidad de otra manera y se adaptan a ella, apareciendo el acceso universal, o la igualdad sustantiva, la discriminación positiva, como queramos llamarla, los perjuicios negativos de la discapacidad se desvanecen. Así que muy agradecido de esta instancia, y por cierto que tengo 2 orejas y una boca porque estoy mucho más atento a escucharlos para aprender que a decirles yo cómo son las cosas. Así que gracias por la oportunidad, y ojalá que las sugerencias, así como la otra vez nos reunimos con las personas sordas por la dignidad, o por los de dignidad humana, los derechos, perdón, si no me acuerdo el nombre, ellos nos entregaron un compendio escrito. Sería muy interesante, si es que no lo existe, al menos yo no lo conozco, poder tener también un resumen escrito más o menos de algunas propuestas más puntuales. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias a ti, Gaspar. Antes de ir con la última palabra, sé que hay un par de palabras tomadas, pero en realidad ya nos hemos pasado del tiempo programado. Quería darle la palabra a Juan José Martín, que él también es constituyente, y también lo puse ahí en el chat, aquellas personas que deseen tener más información acerca de otros encuentros o cabildos que realizamos respecto a este tema, pueden dejar también su correo, nombre y organización en la que participan, para que podamos mantener también el vínculo en todo este proceso que sigue del proceso constituyente. Dale, Juan. Super, muchas gracias, Nico. Bueno, hola a todos. Los saludé antes, estaba en la calle caminando, perdón, fue un poco improvisado, pero la verdad es que me quiero sumar mucho a lo que dijo Gaspar, y de hecho me quitó un par de palabras de la boca. Me interesa, bueno, de partida agradecerles por lo que nos permitieron aprender en este espacio, en este tiempo, pero me imagino también que hay mucho más que podemos seguir aprendiendo. Así que me interesa mucho si tienen algún tipo de documento que nos puedan compartir, pero también decirles que, por ejemplo, a través de la Sole, sin querer necesariamente darle una pega extra a la Sole, pero tanto Benito como yo tuvimos un proceso muy bonito de compartir y aprender de ella durante la campaña, y queremos seguir haciéndolo. Así que si, por ejemplo, a través de ella nos pueden seguir haciendo llegar inquietudes, o de repente nos podemos volver a reunir en un espacio a futuro, más que felices de hacerlo. Así que eso, muchas gracias, y bueno, espero que se cumplan las expectativas que tienen ustedes, tanto como nosotros, en esta nueva constitución. Buenísimo. Ya entonces vamos a ir cerrando este encuentro. Muchísimas gracias a todos los que asistieron. Tuvimos una gran asistencia, cuando 60, 70 personas. Y lamentablemente no tuvimos un pequeño problema técnico, la transmisión por texto. A ellos igual les podemos decir que mañana a las 6 vamos a lanzar, estamos grabando este encuentro, así que los vamos a relanzar mañana a las 6 para todas aquellas personas que no lo hayan podido ver directamente a través de Zoom. También quiero darle un especial agradecimiento a Vicente y a Ángela, que hoy día nos han acompañado haciendo la interpretación por lengua de señas, y obviamente también a María Soledad por haber también colaborado y invitado a todas estas organizaciones a acercarnos a la multiplicidad y complejidad del mundo de las personas con discapacidad. Así que muchas gracias también. María Soledad, no sé si quiere dar un último comentario de agradecimiento, y con eso ya vamos a cerrar este encuentro. Estás muteada, María Soledad. Ahí. Ahí sí. Un gran abrazo
para toda esta maravillosa dirigencia del ámbito de la discapacidad, tan compenetrados con el modelo de derechos humanos, y que espero que haya sido bien aprehendido y comprendido por nuestros constituyentes acá. Así que muchos saludos, gracias, y sin duda hay documentos y habrá documentación que el colectivo hará llegar. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao, buenas noches. Y Orana. Chao, chao. O es Pascual. Buenas noches. Muy buenas noches. No, para mí esta canción. Chao, Nico. La abuela.